Amigos de la trinchera política, pues se desata el escándalo. Todo lo que se ha venido platicando acerca del caso Lozoya el día de ayer, tras la filtración de la denuncia, que ahorita se ha convertido en un aspecto viral en todo el país, en toda la nación, debido a que de manera sorpresiva o tal vez con toda la intención, como un juego estratégico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía, se ha filtrado la denuncia que presentó Emilio Lozoya el, el pasado 11 de agosto precisamente del año en curso, y en el cual, pues, dentro de lo que es esta denuncia que hemos podido observar y analizar, en este caso jurídicamente, pues hace los señalamientos y todo lo que es precisamente el mecanismo de acción que se ha venido utilizando constantemente en lo que respecta a todo lo que es el manejo del caso de la reforma energética por los sobornos precisamente realizados por la empresa Odebrecht, prácticamente en esta denuncia que presenta Emilio Lozoya, plasma precisamente todo este mecanismo de acción de corrupción desde lo que es el caso Odebrecht, cómo invirtió fuertes cantidades de millones de dólares para la campaña de Peña Nieto, y una vez en la campaña ya obtenido el resultado de la presidencia como candidato electo, trabajar prácticamente en lo que es la aprobación de la reforma energética para así quitar los candados de la de lo que tiene el artículo 27 con lo que es la nacionalización de los hidrocarburos, y poder aperturarlos hacia lo que es la privatización del recurso, en este caso del petróleo. Por lo tanto, este caso ha tenido un revuelo ahorita en cuestiones político-jurídicas, debido a que encierra todo lo que es la trama de una vez por todas, con características de corrupción al más alto nivel, que por lo tanto ya lo sabíamos. Sin embargo, pues está en esta denuncia presentada por Lozoya explicado detalladamente todo lo referente a el mecanismo de acción. Y una vez que ya Enrique Peña Nieto fue presidente de la República, pues cómo se entregaron sobornos a gobernadores y legisladores, tanto panistas como priistas, para que pudieran llevar a cabo la votación a favor de la reforma energética. Una reforma energética que tenía un trasfondo precisamente de corrupción, donde se iba a saquear prácticamente, como fue el caso, por medio de contratos amañados, lo que es el patrimonio del país, el patrimonio del pueblo, donde prácticamente los que estamos pagando esos malos manejos con toda la intención de perjudicar al pueblo, pues fue orquestados precisamente por Videgaray, por Peña Nieto, e inclusive salen embarrados tanto Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Anaya, José Antonio Mid Curibreña, Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, inclusive el gobernador de Puebla morenista, Barbosa, también está ahí involucrado, y prácticamente una gama de funcionarios diversos y de operarios, precisamente priistas y panistas, los cuales están involucrados en toda esta trama de corrupción por cantidades exorbitantes pagadas precisamente por sobornos de la empresa brasileña hacia los priistas, para que gestionaran la votación y que todo saliera a la perfección para la aprobación de la misma reforma energética, y se viera esta empresa brasileña beneficiada con jugosos contratos y jugosas estrategias económicas que iba a tener obviamente en el gobierno peñanietista. Por lo tanto, todo lo que nos menciona en esta denuncia presentada por Emilio Lozoya y que ayer se filtró, pues nos habla de todas estas cuestiones. Es una
denuncia que en un principio, el día de ayer, muchos pensaban que era a lo mejor alguna denuncia hechiza o falsa, pero sin embargo por el contenido que hemos observado y que ya se ha analizado por algunos expertos en materia jurídica, en este caso hablando, y nosotros que también somos abogados y que tenemos conocimiento de la índole penal, y por todo el contenido que aquí observamos en esta denuncia, pues podemos darnos cuenta por las circunstancias de tiempo, modo, lugar, las características jurídicas, los nexos causales, todo lo que es la cuestión de la relación de los delitos y los personajes involucrados y los detalles técnicos, pues nos damos cuenta de que no es una denuncia con características falsas, sino que es la real denuncia de Emilio Lozoya que presentó el 11 de agosto y que el día de ayer se filtró. Desconocemos si fue de forma eh, arbitraria que algún funcionario la haya filtrado o en su defecto que sea una estrategia jurídico-política del gobierno actual. Cualquiera que sea la situación, ha estado dando mucho de qué hablar, todo lo que son los actos de corrupción, que ya se sabían, pero que Lozoya está explicando en esta denuncia con lujo de detalle todos los movimientos de los cuales él fue un intermediario, que obviamente también narra que se benefició y que tuvo mucha participación de beneficio mutuo, pero que fue un intermediario de lo que es los designios políticos de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, los cuales eran sus jefes inmediatos y que prácticamente él, obviamente, sin restarle su culpabilidad, actuaba bajo las órdenes de estos para lograr llevar a cabo los sobornos, entregar millones de pesos y de dólares a estos funcionarios que son los mencionados senadores, tanto panistas como priistas, donde está involucrado Anaya, Mid, y donde participan gobernadores actuales que en su momento fueron los senadores, y asimismo están involucrados expresidentes, sobre todo muy enfático en lo que es la embarrada que le da a Salinas de Gortari, a Peña Nieto y a Felipe Calderón y asimismo a Luis Videgaray Caso. Por lo tanto, no se han hecho esperar hoy los hoy 20 de agosto, no se han dado a esperar ya las manifestaciones de las personas involucradas tras esta embarradera que está haciendo Lozoya. Ya se manifestó al respecto Ricardo Anaya, negando precisamente los hechos y sacando un video y presentándose inclusive el día de hoy a lo que es los juzgados a presentar una denuncia contra Emilio Lozoya. Es decir, ya están saliendo el avispero, jurídicamente ya están involucrados dentro de lo que es la contestación de la denuncia de Lozoya. El día de hoy se presenta Anaya con sus abogados a interponer lo que es una denuncia formal contra Emilio Lozoya, argumentando la falsedad y el daño moral. Asimismo, vemos y observamos en redes sociales a Felipe Calderón también negando categóricamente, como suele decirlo, todos los hechos. Asimismo, José Antonio Mir Curibreña también negando por su propia cuenta también todos los acontecimientos que en los cuales le está involucrando Emilio Lozoya. Es decir, la situación se está poniendo de una forma realmente interesante que vamos a ver qué resultado se va a obtener de todo este juicio que se va a convertir tal vez en el juicio más importante contra la corrupción y contra la mafia del poder y contra un sistema y un régimen completamente lleno de arbitrariedades históricamente, que es el PRIAN, y que vamos a ver los resultados que se van a manejar, a los cuales se van a llegar en este caso del juicio contra Lozoya y bajo su criterio de oportunidad en el cual se le está otorgando
a cambio de que declare, y que ya vimos que lo está haciendo de una forma realmente muy interesante y muy importante. Vemos las notas en redes sociales donde Lozoya acusa a mí precisamente por el caso de Tileno 21, esta empresa en la cual se ve ligada eh, en actos de corrupción y que recibió sus moches muy importantes el mismo José Antonio Mid Curibreña. El mismo presidente de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, ya se ha manifestado al respecto el día de hoy, donde niega todos los hechos que le atribuye Lozoya, en el cual recibió sobornos para aprobar la reforma energética, y dice que no va a permitir que se usen estos hechos con fines y propósitos electorales. Es decir, empiezan a negar los hechos en el cual Lozoya los está involucrando. El mismo Lozoya, como bien decíamos, ya se presentó el día de hoy por la mañana a las 9 en punto, en cuanto abrieron los juzgados a presentar su denuncia contra el Emilio Lozoya, Ricardo Anaya, el ex candidato del PAN a la presidencia, en el cual en esta denuncia de Lozoya sale súper embarrado, en el cual recibió, según Lozoya, fuertes cantidades de dinero para la aprobación de la reforma energética, y en bastantes actos ligados precisamente a actos de corrupción por cuestiones, en este caso políticas diversas, pero sobre todo en el caso Odebrecht. Y ya presenta su denuncia formal contra Lozoya y negando los hechos, y también argumentando que todo esto tiene caracteres políticos electorales. Es decir, empiezan a pedir y a negar los hechos, en este caso los panistas y los priistas. El mismo dirigente nacional del PRI, en este caso hablando de Alejandro Moreno, también se ha manifestado al respecto, pidiendo que se juzgue y que se castigue solamente a Lozoya, pero que no involucren al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en esos actos de corrupción. Por lo tanto, se seguirán y saldrán ahorita todas las ratas a negar todos los hechos, estos hechos escandalosos que ya lo sabíamos y que teníamos conocimiento de ellos, pero que se necesitaba pues un personaje clave, un personaje que realmente tuviera un nexo fundamental en toda esta relación de corrupción, como es el mismo intermediario clave en todo esto, que es Emilio Lozoya Austin. Veamos un pequeño extracto de lo que dice Anaya el día de hoy por la mañana. Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, el pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso. Y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense. Dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados. ¿Y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht? ¿Pruebas? Y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra. Si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley. Como bien podemos observar, entonces el caso de Emilio Lozoya está teniendo los frutos, o más bien los inicios esperados, sobre lo que es un juicio contra lo que es el sistema de corrupción, y sobre todo en los últimos años en el neoliberalismo, en el cual pues son parte fundamental el PAN y el PRI. Este juicio
contra Lozoya, bajo el criterio de oportunidad, un mecanismo de salida alterna como un beneficio que tiene el sistema acusatorio penal mexicano adversarial, es en el cual, ya lo habíamos comentado, un, un detenido que tiene información relevante para llegar a sus jefes jerárquicos con mayor nivel, pues en base a las pruebas fundamentales que pueda tener, se le puede otorgar prácticamente el criterio de oportunidad siempre y cuando presente esas pruebas y narre detalladamente los hechos, cómo sucedieron y señalando precisamente a los participantes arriba de él. Que es el caso de Lozoya, que ahora está prácticamente revelando, señalando y precisamente abriendo el panorama de lo que ya se conocía, pero ya con pruebas fundamentales, porque en la denuncia, ahorita que la estábamos analizando y que proyectamos ahorita de forma rápida como situación nada más de ejemplificar, aquí en la trinchera política, pues en esa denuncia está plasmando detalladamente los hechos, los actos con circunstancias de tiempo, modo y lugar, y los operarios principales, a quien se les entregó el dinero, todo lo del caso Odebrecht, todo lo del caso agronitrogenados, todo lo del caso Salinas, en su participación dentro de lo que son los ámbitos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto, el caso de Calderón con etileno 21, la participación precisamente de los ahora gobernadores, que en aquel entonces eran senadores como Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Francisco Domínguez de Querétaro, el mismo Ricardo Anaya, que ahorita que niega en el video, pero que también tuvo una participación muy, muy activa dentro de lo que es la Cámara de Diputados para la aprobación precisamente de esta infame reforma que tiene prácticamente contratos completamente, como dice el presidente, leoninos, contratos amañados que económicamente perjudicaron y están perjudicando precisamente a lo que es el pueblo de México. Esta reforma energética que tuvo como consecuencia y tiene como consecuencia la apertura de los recursos naturales, hidrocarburos y petróleo a las empresas extranjeras y las transnacionales que están prácticamente haciéndose inmensamente millonarias a costa precisamente del pueblo y en la cual nuestros funcionarios, nuestros gobernantes priistas y panistas obtuvieron grandes moches de cantidades de dinero, pero también negocios jugosos, sobre todo los expresidentes y personajes claves, jugosos precisamente a la costa del amparo del poder. Seguiremos informando este caso que está muy interesante, iremos analizando poco a poco lo que se va desenvolviendo detrás de todos estos escándalos del juicio de Lozoya y todo lo que es el sistema de corrupción en México que ya se está revelando de forma jurídica y que vamos a ver en qué aspecto puede llegar y puede desenvolverse, esperando que tenga consecuencias jurídicas completamente de justicia y que todos los involucrados caigan o que en su defecto se señalen precisamente los involucrados para que el pueblo los conozca jurídicamente con un peso ya más formal y legal de que son prácticamente los personajes que han dañado al país históricamente, sobre todo los últimos 40 años del neoliberalismo. Seguiremos informando aquí en La Trinchera Política.